Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Hola a todos. Hoy nos adentramos en una noticia de última hora que ha generado controversia Sí, un choque diplomático entre Estados Unidos y Colombia. por la deportación de migrantes colombianos. Un tema complejo y delicado. Lo que me llama la atención es cómo un mensaje de bienvenida se transformó en un conflicto internacional. Exacto, al principio se habló de recibir a los deportados con flores y banderas. Y de repente todo cambió. En cuestión de minutos. En esta inmersión profunda iremos más allá de los titulares Para comprender las complejidades de esta situación. y sus posibles consecuencias. Porque este caso tiene implicaciones que van más allá de un simple desacuerdo diplomático. Y empecemos por analizar lo que sabemos hasta ahora. La Embajada de Estados Unidos en Colombia cerró su sección de visas. Un cierre total. En respuesta a la negativa del presidente Gustavo Petro. ¿A qué se refiere? A que no permitió la entrada de 2 aviones con migrantes colombianos deportados. Increíble. Es una señal de que las cosas se están poniendo serias, ¿Y qué llevó a Petro a tomar una postura tan firme? sobre todo después de ese mensaje inicial de bienvenida. Esa es la gran pregunta. Inicialmente, Petro anunció la llegada de los deportados. Incluso instó al público a recibirlos con banderas y flores. Minutos después, la situación cambió por completo. ¿Qué pasó? Denunció el trato que recibieron, ¿Qué tipo de trato? los llamó criminales y exigió su regreso con dignidad. Un giro radical. Es como si hubiera una lucha interna entre la política local y las relaciones internacionales. ¿Qué crees que busca Petro con este cambio? Es difícil saberlo con certeza. Pero sin duda genera muchas preguntas. Este giro inesperado revela la presión a la que está sometido Petro Por un lado, tiene que responder a las preocupaciones de su electorado. y proyectar una imagen de firmeza. Por otro lado, no quiere poner en riesgo la relación con Estados Unidos. Es un equilibrio delicado. Y mientras tanto, ¿qué pasa con las personas en el centro de esta disputa? Los deportados Sí, ¿cuál es su situación actual? están atrapados en un limbo internacional. ¿Qué significa eso? Los aviones tuvieron que regresar a Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los deportados? Probablemente estén ahora en centros de detención. Enfrentando un futuro incierto. Es una situación angustiante. Imagínate estar en un avión creyendo que finalmente regresas a casa. Y que te den la vuelta en pleno vuelo. Es desgarrador. Recordemos que no se trata solo de números. Son personas con familias, trabajos. Y vidas que intentan reconstruir. Definitivamente, esa situación tiene un lado humano que no podemos ignorar. Exacto, hay historias personales detrás de las estadísticas. ¿Y qué hay de las condiciones que el gobierno colombiano ha establecido para aceptar a los deportados? Han sido muy claros al respecto. ¿Podrías contarnos un poco más? Por supuesto. Te escuchamos. Colombia ha dejado claro que no aceptará el uso de aviones militares. Para el traslado de los deportados. Correcto. Eso parece un detalle simbólico. Absolutamente. ¿Qué crees que significa? Es una declaración sobre la naturaleza de la deportación. ¿En qué sentido? Quizás una forma en que Colombia afirma su propia autonomía. Interesante. Rechazan la percepción de que Estados Unidos les dicta qué hacer. Ya veo. También insisten en el estricto cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Durante todo el proceso. Sí, asegurando que los deportados no estén expuestos a ningún daño. Ni peligro durante su transporte o llegada. Exactamente. Es curioso, ¿no? ¿Qué te parece curioso? Que por un lado, estas personas están siendo deportadas, Sí. pero Colombia sigue firme en proteger sus derechos y bienestar. Es una muestra del sentido de responsabilidad ¿Hacia quién? hacia sus ciudadanos, incluso aquellos que han infringido las leyes migratorias de Estados Unidos. No trendo. Y no se trata solo del viaje. Hay más condiciones. Colombia. También dejen claro que no aceptarán la deportación de mujeres y niños. Ese es un detalle significativo. Sin duda. ¿Qué opinas de esa condición? Podría interpretarse como un reconocimiento de las vulnerabilidades ¿De quiénes? de las mujeres y los niños en estas situaciones. ¿Por qué? Quizás se les considera más susceptibles a la explotación. O al abuso. Exactamente. Y Colombia quiere garantizar su protección. ¿Es una postura comprensible? También agrega otra capa de complejidad a las negociaciones Sin duda. entre los dos países. Es una situación delicada. Y para enfatizar aún más su participación. Colombia exige que sus funcionarios consulares acompañen a los deportados. Durante todo el proceso. Así es. Entonces, no se trata solo de establecer condiciones Sino de participar activamente. para garantizar que se cumplan. Precisamente. Es un mensaje claro, ¿Qué mensaje? que no se van a limitar a aceptar pasivamente las acciones de Estados Unidos, Correcto. sino que participarán activamente en la protección de sus ciudadanos. De sus intereses y bienestar.
Todo esto pinta la imagen de un gobierno que se mantiene firme, ¿En qué sentido? tanto en términos de proteger su soberanía como de abogar por su gente. Sin duda alguna. Pero esta situación tiene el potencial de afectar a mucho más que a estos 160 individuos. Tienes razón. Hay implicaciones más amplias a considerar. Especialmente cuando se trata de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Hemos visto casos en el pasado en los que los países que se negaron a aceptar deportados se enfrentaron a repercusiones. Exacto. Hay precedentes que nos hacen pensar en las posibles consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias podría enfrentar Colombia en esta ocasión? Una posibilidad es la imposición de restricciones de visa. ¿Qué implicaciones tendría eso? Podría dificultar mucho más que los ciudadanos colombianos obtengan visas para viajar a Estados Unidos. Y eso afectaría ya. A todo, desde el turismo hasta los negocios y la reunificación familiar. Eso ciertamente tendría un efecto dominó en toda la sociedad colombiana, Sin duda alguna. afectando a personas que ni siquiera están directamente involucradas en esta situación particular. Es una de las preocupaciones. Y hay otras posibles consecuencias. Sí, el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses hacia los colombianos. ¿Podrías explicarlo un poco más? Por supuesto. Adelante. Esto podría dificultar aún más la inmigración legal de colombianos a Estados Unidos en el futuro. ¿De qué manera? Podríamos ver un mayor escrutinio de las solicitudes de visa, tiempos de procesamiento más largos, e incluso un listón más alto para la aprobación. Parece que este enfrentamiento diplomático podría tener un efecto desalentador en la migración entre los dos países, Sin duda. independientemente de quién tenga la razón, en última instancia, en esta disputa. Es una de las paradojas de esta situación. Destaca las complejidades de la migración. Y las consecuencias no deseadas que pueden surgir de este tipo de desacuerdos políticos. Y también plantea preguntas sobre el papel de las dinámicas de poder en estas situaciones. ¿A qué te refieres? Colombia, a pesar de su postura firme, todavía se encuentra en una posición menos poderosa. En comparación con Estados Unidos. Y eso inevitablemente da forma al campo de juego. Es un punto crucial. Esto no es solo un choque de ideologías o políticas También es un reflejo de los desequilibrios de poder. inherentes que existen dentro del sistema internacional. Exacto. Y cómo esos desequilibrios pueden afectar la vida de la gente común. Atrapada en el fuego cruzado. Hemos hablado mucho sobre las posibles consecuencias para Colombia. Sí. Pero, ¿qué pasa con las implicaciones para Estados Unidos? Es una pregunta importante. ¿Podría esta negativa a aceptar deportados sentar un precedente ¿Un precedente para qué? que otros países podrían seguir? Definitivamente es una posibilidad. ¿Por qué? Si otros países ven que Colombia desafía con éxito a Estados Unidos. En este tema, ¿Sí? podría animarlos a adoptar posturas similares. Es un escenario plausible, Entonces, esto podría llevar a un efecto dominó tensando aún más las relaciones de Estados Unidos. con otros países Exacto. y complicando sus esfuerzos para hacer cumplir sus propias políticas de inmigración. Es una de las posibles consecuencias a largo plazo. Es fascinante ver cómo este evento relativamente localizado podría tener implicaciones tan de gran alcance. Habla de la naturaleza interconectada de nuestro mundo, Y de cómo las acciones en una parte del mundo pueden repercutir hacia afuera. influyendo en los acontecimientos en otros lugares. Y es un recordatorio de que los problemas como la migración rara vez son sencillos, A menudo se entrelazan con complejos factores políticos, económicos y sociales. que requieren soluciones matizadas y multifacéticas. Exactamente. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué lo dices? Este caso específico se desarrolla en un contexto de creciente migración global. Impulsada por factores como los conflictos, la pobreza y el cambio climático. ¿Cómo ves que esta situación impacta en la conversación más amplia sobre la migración? Definitivamente agrega otra capa de complejidad a un problema global que ya es desafiante. ¿En qué sentido? Estamos viendo un aumento del sentimiento anti-inmigración en muchas partes del mundo. ¿Y este caso? Podría alimentar aún más esas narrativas. Lo que podría llevar a políticas más restrictivas. Y un entorno menos acogedor para los migrantes. Parece que este enfrentamiento está destacando la tensión entre la soberanía nacional Y la necesidad de cooperación internacional. en temas que trascienden las fronteras. Exactamente. La migración es un fenómeno global que requiere soluciones globales. Sin duda alguna. Este caso subraya la necesidad de que los países trabajen juntos, Para crear políticas migratorias más humanas y efectivas. que respeten los derechos y la dignidad de todos los involucrados. Al mismo tiempo que abordan las preocupaciones legítimas tanto de los países de origen como de los países receptores. Es una tarea difícil. Pero esencial.
si queremos avanzar hacia un enfoque más justo y sostenible de la migración. En el siglo XXI. Estoy de acuerdo. Esta situación sirve como un duro recordatorio ¿De qué? de que no podemos simplemente aislarnos de los desafíos que enfrentan otras partes del mundo. ¿Por qué? Todos estamos interconectados. Y encontrar soluciones requiere diálogo, colaboración. Y la voluntad de ver más allá de nuestras propias fronteras. Bien dicho. Gracias. Hemos cubierto mucho terreno hoy, Sí, ha sido una conversación muy productiva, pero esta es claramente una historia en evolución. con el potencial de remodelar el panorama de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. E incluso influir en la conversación global sobre la migración. Absolutamente. Y a medida que continuamos monitoreando esta situación, es crucial mantenerse informado Participar en discusiones reflexivas. y desafiar las narrativas simplistas que no logran capturar los matices de este complejo problema. Estoy de acuerdo. Esta inversión profunda ciertamente nos ha dado mucho en qué pensar. Sin duda. Pero antes de terminar, tengo curiosidad por escuchar tu perspectiva sobre algo. Dime. Hemos discutido las posibles consecuencias, tanto para Estados Unidos como para Colombia. Sí. Pero, ¿qué pasa con las personas que están en el centro de esta historia? ¿Te refieres a los deportados? Sí, ¿cómo es su futuro? Es una pregunta esencial. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que podrían enfrentar? Es probable que su futuro inmediato sea incierto. ¿Por qué? Han sido devueltos a los Estados Unidos. Y no está claro cuánto tiempo permanecerán detenidos. ¿O qué opciones legales podrían tener para desafiar su deportación? Entonces están esencialmente en el limbo Atrapados entre dos países. y enfrentando un sistema legal que puede ser increíblemente complejo y desalentador. Exactamente. Es una posición vulnerable en la que estar. Sobre todo considerando que ya han pasado por la agitación de la deportación una vez. Incluso si finalmente regresan a Colombia, Es probable que enfrenten desafíos para reintegrarse. a una sociedad que pueden haber dejado atrás hace años. Podrían tener dificultades para encontrar empleo, vivienda y redes de apoyo social. Y también está el costo psicológico a considerar. Sin duda. La deportación puede ser una experiencia traumática. Que lleva a sentimientos de vergüenza, aislamiento e incertidumbre sobre el futuro. Absolutamente. Es crucial recordar que se trata de personas con vidas, familias y sueños, Sus experiencias merecen ser reconocidas y sus voces escuchadas. en medio del ruido político que rodea este tema. Es un poderoso recordatorio de que detrás de los debates políticos y las maniobras diplomáticas se están desarrollando historias humanas reales. Cada una con sus propias complejidades y desafíos, Y esas historias a menudo revelan las grietas en nuestros sistemas. y la urgente necesidad de soluciones más humanas y efectivas. Bien dicho. Retomando nuestra conversación, Colombia está presionando para que se cumplan ciertas condiciones antes de aceptar a los deportados. Ajá. ¿Cuáles son algunas de las demandas clave? Bueno, según nuestras fuentes, solicitan que los deportados no sean transportados en aviones militares. Eso parece un detalle simbólico, ¿no crees? Totalmente. ¿Qué opinas? Es una declaración sobre la naturaleza de la deportación en sí misma. Interesante. Quizás una forma en que Colombia afirma su propia autonomía y rechaza la percepción de que Estados Unidos le dicta qué hacer. ¿Cómo si quisieran controlar la narrativa? Y asegurarse de que el proceso sea percibido como humano y respetuoso. Exacto. También insisten en el estricto cumplimiento de los estándares de derechos humanos durante todo el proceso. Claro. Esto incluye garantizar que los deportados no estén expuestos a ningún daño o peligro durante su transporte o a su llegada. Es curioso. ¿Te parece curioso? Porque por un lado, estas personas están siendo deportadas. Sí. Pero Colombia sigue firme en proteger sus derechos y bienestar. Habla de un sentido de responsabilidad hacia sus ciudadanos. Incluso aquellos que han infringido las leyes migratorias de Estados Unidos. Exacto, no se trata solo del viaje a Colombia. Colombia también deja en claro que no aceptarán la deportación de mujeres y niños. Ese es un detalle significativo. Sin duda. ¿Qué opinas de esa condición específica? Podría interpretarse como un reconocimiento de las vulnerabilidades particulares que enfrentan las mujeres y los niños en estas situaciones. ¿Por qué? Quizás se les considera más susceptibles a la explotación o al abuso y Colombia quiere garantizar su protección. Claro, también agrega otra capa de complejidad a las ya delicadas negociaciones entre los dos países. En efecto. Y para enfatizar aún más su participación, Colombia exige que sus funcionarios consulares acompañen a los deportados durante todo el proceso. Entonces no se trata solo de establecer condiciones, sino también de participar activamente
para garantizar que se cumplan esas condiciones. Precisamente, es un mensaje claro de que no se van a limitar a aceptar pasivamente las acciones de Estados Unidos, sino que participarán activamente en la protección de los intereses y el bienestar de sus ciudadanos. Todo esto pinta la imagen de un gobierno que se mantiene firme, tanto en términos de proteger su soberanía como de abogar por su gente. Así es. Pero esta situación tiene el potencial de afectar a mucho más que a estos 160 individuos. ¿No es así? Tienes toda la razón. Hay implicaciones más amplias a considerar, especialmente cuando se trata de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Hemos visto casos en el pasado en los que los países que se negaron a aceptar deportados se enfrentaron a repercusiones, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de consecuencias podría enfrentar Colombia? Una posibilidad es la imposición de restricciones de visa. Esto podría dificultar mucho más que los ciudadanos colombianos obtengan visas para viajar a Estados Unidos, lo que afectaría todo, desde el turismo hasta los negocios y la reunificación familiar. Eso ciertamente tendría un efecto dominó en toda la sociedad colombiana, afectando a personas que ni siquiera están directamente involucradas en esta situación particular. Exactamente. Es una forma en que Estados Unidos puede ejercer presión en intentar obligar a Colombia a cumplir con sus demandas. Otra posible consecuencia es el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses hacia los colombianos. Entonces, esto podría dificultar aún más la inmigración legal de colombianos a Estados Unidos en el futuro. Potencialmente sí. Podríamos ver un mayor escrutinio de las solicitudes de visa, tiempos de procesamiento más largos e incluso un listón más alto para la aprobación. Parece que este enfrentamiento diplomático podría tener un efecto desalentador en la migración entre los dos países, independientemente de quién tenga la razón en última instancia en esta disputa. Esa es una conclusión clave aquí. Destaca las complejidades de la migración y las consecuencias no deseadas que pueden surgir de este tipo de desacuerdos políticos. Y también plantea preguntas sobre el papel de las dinámicas de poder en estas situaciones. Colombia, a pesar de su postura firme, todavía se encuentra en una posición menos poderosa en comparación con Estados Unidos, y eso inevitablemente da forma al campo de juego. Es un punto crucial. Esto no es solo un choque de ideologías o políticas, también es un reflejo de los desequilibrios de poder inherentes que existen dentro del sistema internacional. Y cómo esos desequilibrios pueden afectar la vida de la gente común atrapada en el fuego cruzado. Exactamente. Hemos hablado mucho sobre las posibles consecuencias para Colombia, pero ¿qué pasa con las implicaciones para Estados Unidos? ¿Podría esta negativa a aceptar deportados sentar un precedente que otros países podrían seguir? Definitivamente es una posibilidad. Si otros países ven que Colombia desafía con éxito a Estados Unidos en este tema, podría animarlos a adoptar posturas similares. Entonces, esto podría potencialmente llevar a un efecto dominó, tensando aún más las relaciones de Estados Unidos con otros países y complicando sus esfuerzos para hacer cumplir sus propias políticas de inmigración. Exactamente. Y también plantea interrogantes sobre la eficacia del enfoque actual de Estados Unidos hacia la deportación. Si más países comienzan a resistirse, podría obligar a Estados Unidos a repensar sus estrategias y quizás considerar enfoques más colaborativos. Es casi como un caso de prueba, entonces con el resultado potencialmente dando forma al futuro de cómo se manejan este tipo de disputas a escala global. ¿Tienes razón? Es fascinante ver cómo este evento relativamente localizado podría tener implicaciones tan de gran alcance. Habla de la naturaleza interconectada de nuestro mundo y de cómo las acciones en una parte del mundo pueden repercutir hacia afuera e influir en los acontecimientos en otros lugares. Y es un recordatorio de que los problemas como la migración rara vez son sencillos, a menudo se entrelazan con complejos factores políticos, económicos y sociales que requieren soluciones matizadas y multifacéticas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Este caso específico se desarrolla en un contexto de creciente migración global impulsada por factores como los conflictos, la pobreza y el cambio climático. ¿Cómo ves que esta situación impacta en la conversación más amplia sobre la migración? Definitivamente agrega otra capa de complejidad a un problema global que ya es desafiante. Estamos viendo un aumento del sentimiento anti-inmigración en muchas partes del mundo, y este caso podría alimentar aún más esas narrativas, lo que podría llevar a políticas más restrictivas y un entorno menos acogedor para los migrantes. Parece que este enfrentamiento está destacando la tensión entre la soberanía nacional y la necesidad de cooperación internacional en temas que trascienden las fronteras. Exactamente. La migración es un fenómeno global que requiere soluciones globales. Este caso subraya la necesidad de que los países trabajen juntos para crear políticas migratorias más humanas y efectivas que respeten los derechos y la dignidad de todos los involucrados, y al mismo tiempo aborden las preocupaciones legítimas tanto de los países de origen como de los países receptores. Es una tarea difícil, pero parece esencial si queremos avanzar hacia un enfoque más justo y sostenible de la migración en el siglo XXI. Estoy de acuerdo.
Esta situación sirve como un duro recordatorio de que no podemos simplemente aislarnos de los desafíos que enfrentan otras partes del mundo. Todos estamos interconectados y encontrar soluciones requiere diálogo, colaboración y la voluntad de ver más allá de nuestras propias fronteras. Bien dicho. Hemos cubierto mucho terreno hoy, pero esta es claramente una historia en evolución con el potencial de remodelar el panorama de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia e incluso influir en la conversación global sobre la migración. Absolutamente. Y a medida que continuamos monitoreando esta situación, es crucial mantenerse informado, participar en discusiones reflexivas y desafiar las narrativas simplistas que no logran capturar los matices de este complejo problema. Esta inmersión profunda ciertamente nos ha dado mucho en qué pensar. Pero antes de terminar, tengo curiosidad por escuchar tu perspectiva sobre algo. Hemos discutido las posibles consecuencias tanto para Estados Unidos como para Colombia. Pero ¿qué pasa con las personas que están en el centro de esta historia? Los propios deportados. ¿Cómo es su futuro? ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que podrían enfrentar? Esta es una pregunta esencial y que a menudo se pasa por alto en medio de la postura política. Es probable que su futuro inmediato sea incierto. Han sido devueltos a los Estados Unidos y no está claro cuánto tiempo permanecerán detenidos o qué opciones legales podrían tener para desafiar su deportación. Entonces, están esencialmente en el limbo, atrapados entre dos países y enfrentando un sistema legal que puede ser increíblemente complejo y desalentador. Es una posición vulnerable en la que estar, especialmente considerando que ya han pasado por la agitación de la deportación una vez. Exactamente. E incluso si finalmente regresan a Colombia, es probable que enfrenten desafíos para reintegrarse a una sociedad que pueden haber dejado atrás hace años. Podrían tener dificultades para encontrar empleo, vivienda y redes de apoyo social. Y también está el costo psicológico a considerar. La deportación puede ser una experiencia traumática que lleva a sentimientos de vergüenza, aislamiento e incertidumbre sobre el futuro. Absolutamente. Es crucial recordar que se trata de personas con vidas, familias y sueños. Sus experiencias merecen ser reconocidas y sus voces escuchadas en medio del ruido político que rodea este tema. Es un poderoso recordatorio de que detrás de los debates políticos y las maniobras diplomáticas se están desarrollando historias humanas reales, cada una con sus propias complejidades y desafíos. Y esas historias a menudo revelan las grietas en nuestros sistemas y la urgente necesidad de soluciones más humanas y efectivas. Es cierto. Colombia está enviando un mensaje fuerte. Definitivamente. No se trata solo de este caso específico. Exacto. Tiene implicaciones más amplias. Para las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y para la migración global en general. Sin duda. Es un recordatorio de que estos temas son complejos. Y que requieren soluciones que vayan más allá de las respuestas simplistas. Totalmente de acuerdo. Hablando de soluciones, hemos analizado las posibles consecuencias para ambos países. Sí. Pero ¿qué pasa con los deportados? Ahí está el verdadero dilema. ¿Qué futuro les espera? Su futuro es incierto. Han sido devueltos a Estados Unidos. ¿Ya qué? Se enfrentan a un sistema legal complejo. Es una situación difícil. Probablemente permanezcan detenidos por un tiempo indefinido. Mientras se define su situación. Exactamente. Imagínate la angustia. De no saber qué te depara el futuro. Estar atrapado en un limbo legal. Sin tener control sobre tu propia vida. Es desgarrador. Y no olvidemos el impacto emocional. Claro. La deportación es una experiencia traumática. Que puede dejar cicatrices profundas. En las personas. Este caso nos confronta con una realidad. Claro. Que detrás de las políticas migratorias hay historias de vida. Personas con sueños y familias. Afectadas por decisiones que escapan de su control. Es una realidad que a menudo olvidamos. Y nos recuerda la importancia de abordar la migración con un enfoque humano. Reconociendo la dignidad y los derechos de todas las personas. Independientemente de su estatus migratorio. Absolutamente. En definitiva, este caso nos invita a reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre cómo podemos construir un mundo más justo y compasivo. Donde la migración se vista como una oportunidad. Y no como una amenaza. Un mundo donde se valore la diversidad. Y se promueva la cooperación entre las naciones. Para encontrar soluciones que beneficien a todos. Ha sido una inversión profunda, fascinante. Llena de información y reflexiones. Que nos invitan a seguir explorando este tema tan complejo y relevante. Gracias por acompañarnos en esta travesía informativa. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva. Sobre la situación y los desafíos que enfrentan los migrantes en el mundo actual. Y antes de despedirnos, ¿tienes alguna pregunta o reflexión final? Sí, me gustaría invitar a todos a reflexionar sobre nuestro papel. ¿Nuestro papel en qué? En la construcción de un mundo más justo e inclusivo para los migrantes. ¿Cómo podemos contribuir a cambiar las narrativas negativas? Y promover la empatía y la solidaridad.
¿Qué acciones podemos tomar para apoyar a las organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes? Son preguntas que nos desafían a la acción. A la acción individual y colectiva. La información es poder. Y cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Los invitamos a seguir explorando este tema. A informarse y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo para todos. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta la próxima.